Desarrollo didáctico de las nociones de fracción común y número decimal. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto, que también está dividido en partes iguales. Nuestro amigo Manuel nos hará un claro ejemplo. Manuel toma un pedazo de queso, un queso que está partido en 6 partes iguales. La rebanada que tomó Manuel del queso corresponde a una sexta parte del queso. A esto se le llama fracción. Las partes en que se compone una fracción. Como vimos en el ejemplo anterior, tuvimos un sexto. Un sexto es una fracción. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. En la parte de arriba, el 1 es un numerador porque indica el número de partes de que se toma de la unidad. El número de abajo, 6, se le llama denominador, ya que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Nuestra unidad es el queso entero del ejemplo anterior. Toda fracción común o número fraccionario es el cociente de la división indicada de su numerador entre su denominador. Aquí, en la parte de arriba, el número 2 recibe el nombre de dividendo, que se encuentra adentro de la casilla. En la parte de abajo de la fracción, el número 3 resulta ser el divisor afuera de la casilla. Estos números, al ser divididos, da un total de 0.66.667 100 milésimas. Este es un número racional dentro de la recta numérica. Las fracciones decimales son aquellas fracciones cuyo denominador es una unidad seguida de ceros. Por ejemplo, un décimo, 20 centésimos, 37 milésimos. Una regla para escribir un decimal es que se escribe la parte entera si la hay. Si no, se escribe un 0 y enseguida el número decimal. Después se escriben las cifras decimales, teniendo cuidado de que cada una ocupe el lugar que le corresponde. En nuestro primer ejemplo tenemos 567 sobre 100 centésimas. El número 100 tiene 2 ceros, lo cual corresponde 2 cifras decimales después del punto. Cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal que va separado por ya sea una coma o un punto decimal. Bueno, yo les voy a hablar de la resolución de problemas con fracciones y números decimales. Primero vamos a ver problemas con fracciones. Dice el problema: Sonia comió 2 quintos de kilogramos de peras y Marieli comió 3 quintos de kilogramos de peras. La pregunta aquí es: ¿cuántos kilogramos de peras se comieron juntas? Lo primero que vamos a hacer son sacar los datos, los cuales van a ser los siguientes. Como primer dato tenemos que Sonia comió 2 quintos de kilogramos de peras y Marieli se comió 3 quintos de los kilogramos de peras. Para esto vamos a hacer una operación que sería una suma de fracción, la cual se hace de la siguiente manera. La operación sería que 2 quintos más 3 quintos. El denominador se va a pasar de la misma manera porque son similares. Se escribe igual. Lo que se hace en este caso ya sería sumar los numeradores, que serían 2 más 3 igual a 5 quintos. Lo que esto nos da a 1, porque si dividimos 5 entre 5 nos da 1, lo cual sería 1 kilogramo. Y aquí se responde nuestra pregunta: ¿cuántos kilogramos de peras se comieron? 1 kilogramo juntas. Bueno, como siguiente punto les voy a hablar de
las fracciones en decimales. Aquí lo que vamos a hacer es pasar esta fracción a números decimales. Lo que se hace en este caso es que colocamos la casilla de la división y ponemos el denominador en la parte de afuera y el numerador en la parte de adentro. Pero como se pueden dar cuenta, el numerador es muy pequeño y el 8 no es divisible entre 3. Lo que vamos a hacer aquí es colocar la tabla del 8 para irnos guiando. Como este número es más pequeño, se coloca un punto arriba y colocamos un punto abajo, de manera que vayan en la misma dirección. Pero para esto le vamos a agregar el 0. Entonces, si ya es 30, buscamos en la tabla del 8 qué número cabe, cuántas veces cabe el 8 en el 30. Como podemos ver, cabe 3 veces. Lo que se hace lo siguiente, multiplicar 8 por 3, que es igual a 24. Y después le vamos a restar estos 24 a los 30. Como el 0 es muy pequeño para el 4, el 0 le pide prestado un 1 al 3. Y en este caso vamos a tener un 10, que tendríamos en sí un 6. Porque si le restamos 10 menos 4 sería 6. Y 2 menos 2 sería 0. Colocamos otro 0 en esta parte. Y bajamos este 0. Ahora tenemos que ver cuántas veces cabe el 8 en el 60. Aquí podemos ver que cabe 7 veces. Si multiplicamos 7 por 8 son 56. A esos 60 le vamos a restar los 56. Y hacemos lo mismo. Le pedimos prestado un 1 al 6 y tenemos un 10. Entonces a 10 le restamos 6, nos quedan 4. Y a 5 le restamos 5, nos quedan 0. Entonces ponemos otro 0 en esta parte y bajamos ese 0. Ahora tenemos que ver cuántas veces cabe el 8 en el 40. Podemos ver que cabe 5 veces, porque 5 por 8 son 40. Y como residuo tenemos un 0. Y así es como nuestra fracción de 3 octavos equivale a 0.375, que sería el resultado. Convertir el número entero a una fracción, se parte de un número entero, se multiplica por la unidad. Esto nos da como resultado el mismo número que tenemos inicialmente. Como pueden ver, aquí nos altera en lo absoluto. Entonces, para representarlo de forma fraccionaria, podemos utilizar el ejemplo anterior, que esto sería colocando el 3 sobre la unidad y multiplicando. Ahora tenemos que encontrar dos números que divididos nos den la unidad, como puede ser el caso de 5 sobre 5. 5 entre 5 continúa siendo las mismas propiedades de la unidad. ¿Ok? Debemos de tener también cuidado de no colocar ningún número que sea 0 en el denominador, ya que es una regla de los números reales. No puede haber un 0 en la parte de abajo. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, nos da que 3 por 5 nos da 15 y 5 por 1 nos da 5. Una forma de representar el 3 de una forma fraccionaria es también con 15 quintos, y lo podemos hacer con cualquier otro número. Aquí podríamos cambiarle, en vez de ponerle un 5 podríamos poner un 8, sería 3 por 8 sería 24, y 8 por 1 sería 8. Y otra forma de representar también el 3 como número entero es como 24 octavos. Bueno, para convertir una fracción a un número decimal únicamente se realiza la división correspondiente. En este caso aquí están los resultados y nos pueden salir tres casos. Nos puede salir de una división que nos dé un número decimal exacto. Esto quiere decir que tiene un número finito de cifras, es decir, al realizar esta división únicamente tenemos como resultado hasta el 5 y nada más. Nos puede salir otro caso, que son las puras, donde sus cifras son periódicas y se repiten muchísimas veces, un número infinito de veces. Es decir, en este caso un tercio nos da igual a 0.33 y
progresivamente se van a ir poniendo los 3, es por eso que ponemos esta rayita. Eso quiere decir que se repite un número infinito de veces. Y también tenemos el caso donde nos puede salir una periódica mixta. ¿Esto que tiene que ver? Dice que al principio tiene una parte que no se repite y otra parte decimal que sí, es decir, 5.766 y continúan los números. En nuestro primer caso, que es 3 octavos, hacemos la división de la manera común, como lo conocemos. En este caso vamos a usar el método de la casita. ¿Ok? Entonces debemos encontrar cuántas veces cabe el número 8 dentro del 3. Como saben, no se puede, entonces colocamos un punto aquí y colocamos un 0. Claro, con anterioridad deben de saber cómo se realiza una fracción. Bueno, continuando con el ejercicio, aquí tenemos que ¿cuántas veces cabe el 8 dentro del 30? En este caso son 3 veces. Entonces tenemos que 3 por 8 nos da 24. 30 menos 24 nos da 6. Bajamos otro 0. ¿Y cuántas veces cabe el 8 dentro del 60? En este caso son 7. Entonces 7 por 8 son 56. 60 menos 56 nos da 4. Bueno, aquí tenemos que 40 es un múltiplo de 8. Entonces quiere decir que hasta ahí se va a quedar nuestra división. Entonces continuamos. Quiere decir que ¿cuántas veces cabe el 8 dentro del 40? En este caso son 5 veces. 5 por 8, 40. Nos da el número exacto, 40 menos 40 nos da 0. Eso quiere decir que hasta aquí queda nuestra división. En el segundo caso tenemos que es una pura. Eso quiere decir que nuestras cifras se van a ir de manera infinita de veces, pero siempre llevando el mismo número. ¿Okay? Hacemos la misma técnica, la de la casita. Tenemos que 3, coloca el punto decimal, ¿okay? Se baja un 0. ¿Y cuántas veces cabe el 3 dentro del 10? Cabe 3 veces, que nos da como resultado 9. 10 menos 9 da 1, bajamos otro 0. Y tenemos que de nuevo es el número 10. En este caso volvemos a repetir el 3, que sería 9, sería 1. Y entonces este número se va a ir repitiendo constantemente, de un número infinito de veces. Por eso es que lo ponemos de manera progresiva, de esta forma, dándonos como resultado una por caso de la progresiva mixta. En este caso vamos a realizar la división correspondiente, que sería 173 entre 30. Ok, dentro del 17, del 1 no caben 30. Dentro del 17 tampoco cabe 30. Entonces pasamos al último número y sabemos que el 30 cabe 5 veces dentro del 173, que nos da como resultado 150, son 5 por 30, son 50. 173 menos 150 nos da 23. Entonces, como aún podemos seguir con esto, colocamos el punto decimal, bajamos un 0. ¿Y cuántas veces cabe el 30 dentro de 230? Tenemos 7 veces. Serían 210 menos 230, nos da como resultado 20. Ok, entonces bajamos otro 0, continuamos con la división y cabe 6 veces ahora. 6 por 30 nos da 180. 200 menos 180 nos da 20. Y vemos que se vuelve a repetir el mismo número, lo cual nos indica que nuestra división nos va a arrojar como resultado un 6, 6, 6 y se va a ir de manera periódica. Entonces lo colocamos de esta forma y tenemos como resultado la división y se cumple lo que es la periódica mixta. Algoritmos convencionales para suma, resta, producto y cociente con números racionales y su comprensión con base en las propiedades de los números y sus operaciones. Algoritmo para sumar fracciones. Primer paso, identificar la operación aritmética a realizar. Nuestro segundo paso es multiplicar el denominador de nuestra primera fracción por el denominador de nuestra segunda fracción. En este caso tenemos que 3 por 5 es igual a 15. Nuestro tercer paso es dividir nuestro denominador resultante entre el denominador de nuestra primera fracción y multiplicarlo por el numerador de nuestra primera fracción. Tenemos que 15 entre 3 es igual a 5 multiplicado por 2. Nuestro cuarto paso es colocar el signo positivo. Quinto paso, dividir nuestro denominador resultante entre el denominador de nuestra segunda fracción y multiplicarlo por el numerador de nuestra segunda fracción. Tenemos que 15 entre 5 es igual a 3 multiplicado por 1.
Simplificando tenemos que 5 por 2 es igual a 10 más 3 por 1 es igual a 3. Nuestro sexto paso es sumar los numeradores obtenidos. 10 más 3 es igual a 13. Algoritmo para restar fracciones. Primer paso es identificar la operación aritmética a realizar. Segundo paso es multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de nuestra segunda fracción. En este caso tenemos que 3 por 5 es igual a 15. Tercer paso es dividir nuestro denominador resultante entre el denominador de nuestra primera fracción y multiplicarlo por el numerador de nuestra primera fracción. En este caso tenemos que 15 entre 3 es igual a 5 multiplicado por 2. Nuestro cuarto paso es colocar el signo menos. Quinto paso es dividir nuestro denominador resultante entre el denominador de nuestra segunda fracción y multiplicarlo por el numerador de nuestra segunda fracción. Tenemos que 15 entre 5 es igual a 3 multiplicado por 1. Simplificando tenemos que 5 por 2 es igual a 10 menos 3 por 1 es igual a 3. Nuestro sexto paso es restar nuestros numeradores obtenidos. 10 menos 3 es igual a 7. Algoritmo para multiplicar fracciones. Nuestro primer paso es identificar la operación aritmética a realizar. Segundo paso es multiplicar el numerador de nuestra primera fracción por el numerador de nuestra segunda fracción. Tenemos que 2 por 5 es igual a 10. Nuestro tercer paso es multiplicar el denominador de nuestra primera fracción por el denominador de nuestra segunda fracción. Tenemos que 5 por 6 es igual a 30. Algoritmo para dividir fracciones. Primer paso, identificar la operación aritmética a realizar. Segundo paso es multiplicar el numerador de nuestra primera fracción por el denominador de nuestra segunda fracción y colocarlo en la parte del numerador de nuestra fracción resultante. Tenemos que 2 por 3 es igual a 6. Nuestro tercer paso es multiplicar el denominador de nuestra primera fracción por el numerador de nuestra segunda fracción y colocarlo en el denominador de nuestra fracción resultante. Tenemos que 7 por 1 es igual a 7. Las fracciones comunes y los números decimales, dificultades en su enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué los niños no disfrutan aprender las fracciones y decimales? La poca motivación del docente en la clase, porque la explicación no es concreta y real, las concepciones de la familia. El concepto de la unidad. No es suficiente solo saber los números o poder contar, sino que un entero implica una cantidad completa. El valor posicional, ubicación del punto o coma, transformación del decimal a fracción o inversa. La divisibilidad. Se debe de entender que en un entero pueden existir pequeñas partes del mismo tamaño. Se debe tener muy claro cómo se expresa una fracción. Una fracción representa parte de una unidad. Sus términos son numerador, número de partes que se toman, denominador, indica el número de partes en que se divide la unidad. ¿Qué acciones pueden ayudar para que el niño disfrute aprender fracciones y decimales? Clases amenas y divertidas basadas en el juego, uso de las TICs y de material didáctico apropiado, explicar las fracciones con elementos reales y concretos. Hola amigos, en el tema de uso de los recursos tecnológicos para favorecer la comprensión de los conceptos y la operatividad de los números racionales y decimales, como su nombre lo dice, ocuparemos recursos tecnológicos, que en este caso son dispositivos ya sea tablets, celulares, laptops, en los cuales nos pueden ayudar en la comprensión de este tipo de temas con niños de primaria. En este caso ocupamos, me di la tarea de investigar diferentes páginas en internet mediante una laptop y me llamó la atención mucho mundoprimaria.com en el apartado de juego de matemáticas,
en donde se clasifica por grados de primaria, ¿no? En este caso hicimos juegos de tercero de primaria, que son estos los que les presentamos ahora mismo, que podemos elegir el juego de acuerdo al tema que tenemos. En este caso daremos un pequeño ejemplo de este juego que se completa la frase sobre la prueba de la división, que es la instrucción que nos da este juego, ¿sí? Dice: para comprobar que una división está bien hecha, multiplicamos, ponemos el divisor que no lo acepta, entonces es cociente por el divisor y para completar esta frase sería: para comprobar que una división está bien hecha, multiplicamos el cociente por el divisor, punto. Si el resultado es igual al dividendo, la división es correcta. Nos pasamos al siguiente juego que me llamó también mucho la atención, que es números y operaciones que son divisiones exactas. El tema la indicación nos dice: arrastra al cuadrado el cociente de la siguiente división, 32 entre 4. Entonces arrastramos el número 8 y pasamos al siguiente nivel. Son 6 niveles y seguimos con la misma indicación. En este caso son 36 entre 3. Por último tenemos el suma de números decimales, que se resuelve las siguientes sumas decimales con decimales arrastrando los números en su lugar correspondiente. Es de una manera fácil, sencilla, como si lo practicáramos en un pizarrón, pero al niño lo que le gusta es manipular ese tipo de aparatos tecnológicos. Entonces tenemos un 9, tenemos el 2, tenemos la suma de 1 más 7 es igual a 8, 5 más 2 es igual a 7 y se queda el 1. Y así pasamos al siguiente nivel. Conforme van pasando más los niveles, más complejo se pone este tipo de asuntos. Me llamó mucho la atención este tipo de pruebas, que son pruebas de división, en las cuales se pueden hacer este tipo de cosas. Ponemos aquí 9, 3 es igual a 27. Y así va surgiendo más este tipo de complejas, este tipo de ejercicios más complejos. Espero que les haya gustado este tutorial.